otro podcast con Elizabeth Ajá. de música justamente y uso más como los sonidillos, pero nada más porque ese es como más de desmadre y pues Ajá. ya. Pero vamos a empezarle. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Este es el episodio número 11 de su podcast Just Gente. El día de hoy estamos con el músico, artista visual, fotógrafo, diseñador, heredero de la dinastía del contrabajo, escritor, dueño del tiro especial en la cancha del barrio y creador de diferentes proyectos, incluyendo el legendario SAT, tan legendario que no hay rastro de este proyecto, Benjamín García. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Güey, hiciste la misma madre que Roberto lee, así, yo poniendo aquí el CV de cada uno, güey. Ajá. Y Roberto, hola. Hola a todos. Hola a todos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué cuentas? Chido. Pues aquí, ¿Andas lo chido? mismo ¿Andas de siempre. Tocando, diseñando, pues ahí, de dándole. todo, dándole, Así es. con diferentes proyectos? Aquí realmente es. en la introducción me basé un poquito más en decir del legendario SAT, pero pues realmente más legendario pues son tus otras bandas, ¿no? Como Jav o como Taurus. Sí. Pero me gustó eso porque es como un viaje al pasado. Siempre es un Sí. viaje Justo, desagradable al pasado. No, no es cierto. no. Justo hace rato estaba haciendo mi desayuno y estaba Sí, pensando en Sad y, bueno, como toda esa etapa de que éramos adolescentes y hacíamos sí. música, que creo que fue súper importante para mí. Fue cuando dije, ok, esto me gusta, quiero hacer esto como, pues de manera profesional. Entonces, Sí, sí creo que ver al pasado está chido. En este caso, sí ha sido, no sé, fueron unas buenas experiencias y sí. fueron importantes para mi desarrollo, yo siento. La verdad Entonces, sí, creo, podríamos ajá, decir que fue legendario, al menos para mí. fue legendario también para mí porque fue como el único periodo de tiempo que me sentí rockstar y que Ya. pude fingir ser rockstar. Oye, pero estaría chido que Sí. platiques Quizás, para ¿no? Un poquito. para lo que nos, exactamente. Pues mira, para la gente que no conoce, SAD es así la mejor banda de la cuadra de nuestra colonia, la única banda. No, era un proyecto que teníamos Benjas y yo, donde empezamos a hacer nuestros pininos. Bueno, él realmente porque se dedicó a esto de la música, yo tomé otro camino totalmente diferente. Pero creo que fue de los primeros proyectos que tú tomaste como para empezar a crear música desde la letra, pues obviamente escribir las canciones, escribir la música, producirnos, grabarnos. O sea, fue totalmente como ahora sí que un conocimiento como desde lo más básico hasta tener un producto como final, porque finalmente pues grabábamos también nuestros discos, ¿no? O sea, entonces eran de producción casera, pero la verdad le metíamos bastante trabajo, o sea, una canción a mí no, porque Benjamín era el que las producía, pero te tomaba pues, una semana o algo así en tener como todos los instrumentos, grabábamos uno por uno, ¿no? Los instrumentos, grababas primero Ujú. la batería, yo grababa el bajo, tú las guitarras y la voz y todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, fue una buena historia, la verdad. A mí Sí, me gusta recordarla, yo todavía tengo por ahí algunas canciones, obviamente, eh, pero sí fue una muy, muy buena época, nuestra época de rockstarismo, cuando teníamos como 13 años, 14, estuvo bastante sí, bueno. sí, la verdad sí. Y ahora que lo estoy pensando, también tiene que ver con esta cosa de diseño, Ujú. porque también hacíamos las portadas, o sea, hacíamos todo. Sí, Hacíamos el diseño de los discos, el booklet, imprimíamos los discos, los los quemábamos, o sea, flyers. era todo. Hacíamos flyers. Sí, teníamos un flyer cuando el extinto Pure Volume existía. Teníamos música en Pure Volume y en otra website, no me acuerdo si en MySpace o algo así, y Sí, es habíamos hecho cierto. como unos flyers chiquitos. Y tienes toda la razón, de hecho yo ahorita lo recordé, o sea, para el primer disco que grabamos, hicimos hasta sesión de fotografía para la portada del disco, o sea, nuestro primer disco llevaba sesión fotográfica. Entonces, ya después Es creo, tú verdad. te encargaste de los diseños de las portadas, y ahorita vamos a ahondar un poquito en esto también.
pero sí, o sea, literal producíamos desde la portada, el libro, tenían libro con las letras, el mismo disco tenía diseño, o sea, sobre el CD, yo sé, eso es como de hace 3000 años, pero tenía como un engrabado, bueno, no engrabado, ¿no? Le poníamos como una estampita, una onda así, no recuerdo Sí, bien, yo pero, tampoco me acuerdo. pero sí tenían un cierto diseño. Me acuerdo que uno de los discos era negro, pero como que lo pintamos con pintura negra, ¿no? Entonces quedaba como opaco, Con aerosol, con tal vez. aerosol. Ujú. Y me No me acuerdo del acuerdo. otro, del Calapacios era naranja, ¿no? Le cortamos como una estampa naranja arriba, no me acuerdo. Nada más decía Ah, sí, Calapacios. cierto. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, o sea, le metíamos producción, güey. O sea, de que quedara bien o no, o para nuestra edad ad hoc, a lo que podíamos, pues, como crear, pues ya era otra cosa, pero los disquitos tenían, pues, su trabajo detrás, sí le metíamos amor a, Sí, a cada sí, disco, sí, sí, ¿no? Sí. Y hablando de esos totalmente. pininos, ahorita, por ejemplo, más adelante vamos a hablar de esto también, pero como bien decías, creo que más como para ti te empezó a ayudar mucho a encontrar como tu sonido, ¿no? Me acuerdo mucho de esas primeras grabaciones en Reason, en donde te ponías a experimentar mucho con los sintetizadores y con todas estas ondas de los efectos, los órganos, todos los instrumentos más, pues sí, de ese tipo, ¿no? Como electrónicos, que, que con los que tú editabas, bueno, en postproducción, ¿no? Metías todos esos sonidos a la música, no solo ya de SAD, sino también de otros proyectos que tenías ahí en CEDART y con otras personas, ¿no? Sí, sí, creo que justo cuando empezamos a hacer todas estas cosas de, pues se podría decir como de producción musical, Ajá. no sé cómo decirlo. Pues justo esos, este, justo esos tiempos creo que empezó a, a haber como más acceso a programas como Reason o este, había otro que me acuerdo que Roberto me lo pasó, era Left Drums o algo así, no me acuerdo, Sí, que era donde Electro. hacíamos como Las, los beats de batería. ujú, Entonces eso estaba bien chido porque ya tenías tu computadora con pues un par de programas y que no eran muchos y que también las compus pues eran lentas y era difícil de usar, pero creo que estaba bien chido como el poder experimentar, como dices, con esos programas. Y yo la verdad es que no sabía muy bien lo que hacía, por ejemplo, en Reason. Me acuerdo que estaban los sintetizadores. Bueno, todavía me cuesta trabajo porque ujú. no estoy clavado así al 100 con los sintetizadores. Ahora entiendo mejor cómo funcionan y más o menos qué hace cada sección del sintetizador y cada botón y cada parámetro. Pero en ese entonces, o sea, yo veía botones y era como, no entiendo nada, no entiendo nada. Y por suerte, pues algunas cosas pues sonaron bien y otras pues, no sonaron nada bien. Pero creo que eso estaba chido de esa época, ¿no? El poder experimentar Eh, tanto con la música como con lo visual también, ¿no? Con programas como Photoshop y eso. ujú. O hasta Paint, ¿no? Creo que las primeras cosas que hicimos fue en Paint En y Paint. estaba bien chido. Sí, pero Sí. estamos hablando de que las computadoras de verdad no, o sea, yo me acuerdo que tú eras el único de los dos que tenía internet en su casa. O sea, yo no tenía internet. Y No me sabía acuerdo eso. mucho de, sí, sí, güey, yo tuve internet hasta, yo creo casi entrando a la prepa. Y todo esto lo hacíamos en secundaria. Entonces, en esos 2, 3 años, tú eras el que tenías como el acceso a internet de los dos. Y me acuerdo mucho de eso, de que era súper lento y así. Y también tenías compu más chida que la mía. Entonces, por ejemplo, yo no pude instalar Reason, pero me acuerdo que el disco era mío en realidad, creo. No estoy Ajá. así, estoy como... Porque mis papás compraban esas revistas de Mi PC o algo así. De hecho, el otro día estuve con un amigo aquí en el podcast. Estábamos hablando de estos como esta revista que daba estos CDs con programas así como de licencia libre que luego como que revolucionaron mucho porque él es arquitecto y había uno de landscaping. Entonces le platiqué mucho de este y me acordé del Reason. El Reason venía ese en versión gratuita en ese disco, pero yo no podía Sí. instalarlo, según recuerdo, y por eso el disco acabó contigo y ya
pues ahí el resto es historia, tú te ponías a experimentar. Y sí, pero fíjate que Sí, yo tenía la impresión de que sí le sabías, porque me acuerdo que llegaba a tu casa y tú así de, sí, conecto este con este, y así meto el sonido así, de esta consola, y ya te ponías ahí a sí, armar el pues órgano y todo, y había cosas muy básicas que sí entendía, ¿no? Como el conectar los instrumentos, ujú, pero el funcionamiento tal cual de los instrumentos, pues sí es bastante complejo, ¿no? Y cada instrumento pues tiene diferentes parámetros y diferentes funciones, entonces de repente sí era difícil como saber qué estabas haciendo. y Como era un que con rollo la práctica ecualizar, pues también. ¿no? Pues sí, bueno, eso también, es que también algo que yo no sabía en ese entonces, pues era que también tenías que, además de entrenar tus habilidades con los aparatos y con lo musical, pues también entrenar como tu oído para reconocer lo que estás haciendo Ujú, es súper importante, ¿no? Entonces, a veces sí es muy, de hecho, todavía en cuestiones como ya más clavadas, me cuesta mucho trabajo algunas cosas, ¿no? De repente, por ejemplo, ya cosas de mezcla y de ecualización y cosas así. ujú. A veces, cuando he ido con gente muy profesional, hacen unos cambios así súper leves, súper sutiles, que tú dices, "Mm, creo que no lo escucho, ¿no? Ok. Creo que lo escucho igual antes y después del proceso. Ujú, Pero poco a poco, mientras entrenas tu oído, vas aprendiendo como a distinguir esos detalles, ¿no? Que son sutiles, pero que son parte como de una cadena de procesos, que cada proceso, como te digo, es súper sutil, pero en conjunto hace que suene mucho mejor, ¿no? O peor también. O sea, también siento que uno cuando está aprendiendo, pues tiene que hacer cambios muy drásticos para poder saber, por ejemplo, qué hace un ecualizador, ¿no? ujú, Entonces, tiene que ser muy drástico para decir, ah, ok, estoy este, modificando tales frecuencias o cómo suena esa modificación. ujú. Pero ya que lo usas, es súper sutil, ¿no? No sé, es algo muy complejo. En ese, Pero ajá, dime. sí, 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 no, no, Dale, no, dale. dime. Ah, no, te iba a preguntar en ese sentido, como a través de los años que bueno, que empezaste a hacer esta práctica con la autoproducción musical, como ahora que ya tienes obviamente una base y un conocimiento más amplio y más experiencia, así, ¿se te hace fácil todavía hacer como este tipo de autoproducción? O sea, como autoproducirte, o prefieres como mejor ir a algún lugar como a tomar esa parte. O no se le da cierta diferencia como a apropiarte de tu propio proyecto de principio a fin, o no es conveniente. Sí, sí, siento que depende de, de cómo me imagino el producto final Ujú, y, y, y también qué tipo de música estoy haciendo, ¿no? Porque ahora estoy involucrado como en mucha música muy diferente, ¿no? Y hay música como música de improvisación o jazz que no se puede grabar como de esa manera de grabar un instrumento. Bueno, sí sí, se puede, pero pierde un poco el sentido de por qué existe esta música, ¿no? Esa música es muy social, es muy, este, de estar en el momento con gente, no sabes lo que va a hacer el otro, entonces tienes que estar preparado para poder reaccionar adecuadamente y también crear como un criterio propio para poder decidir qué es lo adecuado en cada situación, ¿no? sí. Entonces, siento que es muy complejo por eso, como el tocar jazz, pero es increíble porque pues siempre pasan cosas distintas y siempre, pues es una dinámica diferente a tocar rock o pop, ¿no? Que hay cosas muy estructuradas y tienes que tocar lo que tienes que tocar. Y hay otros valores también. Entonces, siento que, por ejemplo, ese tipo de música necesito a alguien para, para que podamos crear esta música, ¿no? Aunque sea mi Ujú, composición, aunque sea mi propio proyecto, este, necesito de alguien para que funcione.
¿no? Y por otro lado, pues otras producciones como pop o rock, pues sí, uno puede hacer sus propias producciones, lo cual está chido, o sea, está muy bueno saber grabarse, saber producirse, saber componer, saber grabar los instrumentos o programar lo que tengas que programar. Y está bien chido, o sea, a veces casi no lo hago, pero sí me gusta también como ese proceso. Y siento que es algo más personal que Ujú. otros proyectos, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con que, por ejemplo, si quiero que mi música suene a otro nivel, siempre involucrar a otras personas es muy importante, ¿no? A menos de que seas así un genio, vas a poder alcanzar como ese nivel de producciones donde hay muchísima gente involucrada, ¿no? Por eso, o sea, hay carreras que se especializan en performance, ¿no? En Ujú. que toques bien tu instrumento. Hay carreras que se especializan en ingeniero de audio. También en ingeniería de audio, pues están los que mezclan, los que hacen máster, los que graban. Entonces, cada mundo, entre más escarbas, pues hay más información, hay más eh, formas de, pues sí, profesionalizarse, que cuando te adentras a eso, no es como de, ya lo sé, sino que es una búsqueda constante, ¿no? Entonces, por eso digo, si eres un genio, pues lo puedes hacer todo increíble, ¿no? Pero la gente normal, como yo, tiene que, tiene un límite, ¿sabes? O sea, sí me Ujú. gusta saber cómo funcionan todos esos procesos, pero yo no soy un ingeniero de mezcla, ¿no? Sé que hay gente que lo va a hacer mejor que yo, ¿no? O, o un ingeniero de grabación, sé que hay mucha gente que lo va a hacer. Yo solo así sé bien poquito de eso. No me atrevería a, pues, yo como hacer ese trabajo por alguien más, ¿no? Entonces sí Ujú. siento que está chido. Entre más gente calificada tengas en este proceso, que era como lo que te decía de los procesos de audio, ¿no? Sí. Son sutiles, pero son muy importantes. Entonces, entre más gente tengas como en esta cadena de procesos, tu, tu producto o tu música va a ser mucho mejor, ¿no? Ujú. Entonces, a mí me gusta trabajar mucho con gente, pero obviamente también depende de los presupuestos, ¿no? O sea, de cuánto presupuesto tengas. A Claro. veces tienes que, bueno, los presupuestos independientes tienen que ver cómo te ahorras a una persona o varias, ¿no? Entonces, Ujú. pues a veces así es aquí en México. Ya. Porque las horas de estudio, pues sí son bastante caras. ¿No te cobran por hora o por día de grabación? Pues depende, o Depende. sea, pues sí, pues casi todos los estudios tienen como los dos planes, ¿no? Ujú. Este, y también depende de tu proyecto. O sea, te digo, si vas a grabar un disco de jazz, pues normalmente con un día o dos puedes hacerlo, porque pues son como todos juntos, un par de tomas, ¿no? Sí. Y a veces los discos de pop o de rock son un poco más tardados porque es uno por uno, encontrar sonidos específicos, este, pues la cosa de estar produciendo también ahí en el estudio, ¿no? Ujú. Que todo quede muy preciso, muy perfecto. A veces, esa, por ejemplo, es la complejidad que yo veo en la música pop, que como todo es tan simple y tan específico, Sí. si no lo haces así, o así un ligero detalle, hace que no suene como debe de sonar, ¿no? O sea, tiene que ser muy preciso y muy perfecto. Todavía en el jazz, pues te das la libertad de que, pues estás tocando con otros, es improvisación, Ujú. hay algunas cosas que tal vez no planeaste, pero son parte de esa misma experiencia, ¿no? Entonces, creo que donde está el proceso de, de ser picky es como en la parte del estudio, ¿no? Para poder llegar y hacerlo bien, ¿no? Entonces, no sé, siento que hay similitudes, pero pues sí, es muy diferente. Entonces, sí, depende de los proyectos, ¿no?
que vayas a grabar para que hagas un presupuesto de varios días o unas horas o un día. Ujú. Sí, va a depender del tipo de música que vayas a grabar, como dices, de presupuestos y de ver, ¿no? Porque, como comentabas, ¿no? Tal vez en una producción rock, no sé, puedas como autoproducirte, pero también es caro tener como el equipo entrecomillado, porque justo tuve un podcast con Roberto de producción musical y él tiene un Ujú. taller de autoproducción en donde decía que lo importante es saber cómo manejar las herramientas que tienes, ¿no? A tu disposición, aunque no sean como las más caras, ¿no? También ahí depende el enfoque, yo no se lo dije un poco, pero sí tiene un punto, ¿no? O sea, también si sabes usar bien y sacarle el mayor provecho a las herramientas que tienes, pues igual puedes, como dices, ¿no? En esas producciones independientes tal vez ahorrarte un poco ahí el dinero, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí. Pero como te digo, como que toda esa serie de procesos sí suma, ¿no? O sea, Ujú. no digo que no puedas hacer un muy buen trabajo o un trabajo profesional con herramientas accesibles, ¿no? Sí. Porque se puede hacer, o sea, lo puedes hacer, pero puede ser un poco más complicado. Y también, o sea, si vas sumando como, por ejemplo, si tienes un buen micrófono, un buen cable, ¿no? Un buen preamp, una buena guitarra, un buen instrumentista. O sea, si vas sumando así como cada cosa, Sí. el resultado va a ser diferente si tienes un buen instrumentista, una buena guitarra, un micrófono más o menos, va a ser diferente, ¿no? Ya el hecho de que tu micrófono sea bueno o increíble va a cambiar el resultado, ¿no? Entonces, siento que en esta cuestión de los procesos, y bueno, ahí no acaba el proceso, ¿no? Que tengas un buen ingeniero de grabación, ¿no? Que tengas un buen ingeniero de mezcla, que tengas un buen ingeniero de máster, como que todo ese proceso va a hacer que llegues a lugares muy diferentes, ¿no? Sí. Entonces, si te vas saltando procesos o si esos procesos, pues te vas ahorrando dinero en esos procesos, obviamente puede quedar muy bien, pero no va a ser como, digamos, ese lugar ideal donde Mm, podrías llegar. sí. Por eso hay micrófonos así de 100,000 pesos, hay instrumentos carísimos, ¿no? Hay estudios también muy caros, o sea, por eso existen todas esas cosas, porque sí hacen una diferencia. Si no hicieran una diferencia, no habría un, eh, un tramo tan amplio de, de precios, ¿no? Sí. En cuanto a todo. Y como dices, tal vez la Pero sí, calidad es sutil, ¿no? Como ese que hablábamos hace rato de los procesos, ¿no? Como que tal vez un cambio sí, pequeño, no sé, no lo notas tú, pero ya en el producto final, pues sí te da ese pequeñito salto arriba, ¿no? sí, y hasta eso siento que, o sea, digamos que es un pequeño salto, te saltas el micrófono, Ujú. ¿no? Por uno barato, pero en la cadena de procesos se va notando más que ese micrófono no era el ideal, ¿no? Mm, Entonces, como que sí siento que tiene que ver con todo el proceso. Y no sé, es muy complejo de verlo, ¿no? Porque sí. cuando estás ahí probando los dos micrófonos, dices, "No, pues suena igual, ¿no? Ujú. Pero ya más adelante, que manipulas también ese sonido y que haces la mezcla y etcétera, y lo combinas con otros instrumentos, cambia totalmente, ¿no? O también es que puedes llegar tal vez al mismo resultado, pero Ujú. a un resultado muy parecido, no creo que el mismo, tal vez uno muy parecido, pero el hecho de tener buenos materiales o buenas herramientas hizo que, no sé, que tu trabajo te costara 20 horas y el otro te costó 50 horas, Mm, ¿no? claro. Entonces, pues también es algo importante, ¿no? Porque también, pues, todos los trabajos, pues, significan
dinero, ¿no? Sí. Significan. Entonces, no sé. Eso. Eso. Es algo complicado. Sí. Sí, lo que mencionabas, ¿no? Tal vez dependiendo del proyecto, dependiendo de lo que vas a grabar, pues sí, estos procesos adicionales pues le van dando un cierto valor agregado al producto final, ¿no? Y también van ahorrando tiempo y ahorrando tal vez también recursos pues de edición, ¿no? O sea, son más fáciles de Ujú. editar, tienes como más acceso a diferentes situaciones más favorables, ¿no? A la hora de tal vez entregar pues la grabación final, ¿no? Que tal vez si tienes que estar corrigiendo cosas en el mismo proceso en donde tal vez solo ya era afinar detalles, todavía tienes que corregir algunas cosas, ¿no? Por tal vez no tener como Claro. el material adecuado, ¿no? Y ahorita mencionabas mucho pues del jazz, ¿no? Entonces, a ver, aquí el spoiler para la gente, pues es que realmente tú te dedicaste al jazz, o sea, eres músico de jazz, ¿no? Y eres Ujú. contrabajista de jazz. Entonces, ¿de dónde nace este interés por el jazz? Porque del contrabajo me puedo imaginar, pero ahorita supongo que lo vas a comentar. Ujú. Pero el jazz, pues sí, como que, a ver, eras rockero a los 13, güey. ¿Qué pasó? Sí, pues también como a los 14, 15, me acuerdo que un amigo bueno, se usaba mucho esto de prestar tus discos, ¿no? O sea, tenías 5 discos en tu casa y tu amigo tenía otros 5 discos, entonces era de, mira, te presto este, tú me prestas este, ¿no? Entonces me acuerdo que un amigo me prestó un disco de jazz, un disco de Charles Mingus, y lo escuché y dije, wow, esto está increíble, no entiendo nada, pero me gusta mucho, o sea, me gustó mucho como la sensación que me daba, Mm, y me daba también muchísima curiosidad de saber cómo funcionaba y qué estaba pasando. Y yo sabía que tenía que ver con la improvisación, pero como que decía, bueno, pero es que todo suena muy, o sea, no suena a que sea cualquier cosa, sino que suena muy, muy ordenado. Entonces como que me daba mucha curiosidad de saber cómo funcionaba la improvisación en este tipo de música y las composiciones, ¿no? Si tienes una composición, ¿cómo es que improvisas, ¿no? Pero si tienes una, no sé, ¿sabes, no? sí, Entonces empecé a comprar discos de jazz y me empezó a interesar mucho y, y, y creo que, pues básicamente de ahí nació como que de esa curiosidad, ujú, este, y, y fue también siento que un proceso, porque siento que cuando nosotros, hacíamos música, sí, como que sí estaba muy enfocado como hacia el rock y, y poco a poco como que fue transformándose. Siento que como que me he dejado llevar un poco por como este camino, sí, porque pues empecé, además de los discos de rock, empecé a escuchar jazz y además de tocar la guitarra, pues empecé a tocar bajo eléctrico y como que una cosa me llevó a la otra, ¿no? También llegó un pianista de jazz a mi escuela donde yo estaba en el CEDAR sí. y con él empezamos a tomar clases pues, de improvisación, de standards. Y al poco tiempo, pues me invitó a tocar porque no había muchos bajistas de jazz en Querétaro. Entonces, muy rápidamente estuve como expuesto a estar tocando, ¿no? Ujú. En bares y estar aprendiendo como en el momento. Y siento que eso me ayudó mucho, ¿no? Porque, o sea, creo que empecé a tocar cuando tenía como 16 o 17 y ya tenía que estar tocando, ¿no? Y Sí, también, como que te digo, de la guitarra me pasé al bajo eléctrico y luego del bajo eléctrico me pasé al contrabajo, pero no fue una elección, bueno, o sea, mi papá es contrabajista y siempre estuve escuchando el instrumento, siempre lo estuve viendo, pero no fue como una elección de, yo quiero hacer eso, sino como que poco a poco eh, eh, en el camino me fui encontrando con el contrabajo, ¿no? Y más que nada fue como para entrar a la escuela y, y pues tener como una carrera, ¿no? sí. Entonces, principalmente por eso tomé el contrabajo, pero después, pues obviamente
encontré el amor al instrumento y me gusta muchísimo. Y siento que es bien diferente al bajo eléctrico, ¿no? O sea, como que también depende de la música que vas a tocar, aunque sea jazz, también depende de qué estilo de jazz toques o con quién gente vas a tocar, o etcétera. Sí. Puedes escoger entre bajo eléctrico o contrabajo, ¿no? Son instrumentos bien diferentes que, digamos, tienen el mismo rol en la música. Entonces, pues no sé, siento que ha sido como dejarse llevar un poco. Y así llegué a tocar contrabajo. Y así llegué también a tocar jazz, ¿no? Como que me dejé Sí. llevar y fue como lo que me absorbió. Te fue enamorando el jazz poco a poco. O sea, entró sutilmente con un Pues sí, disco y te empezó a llevar poco a poco hacia definir pues lo que ibas a hacer, ¿no? En un futuro. Esto es interesante porque sí. me acuerdo que en Querétaro, justo por esas épocas, como que empezó a haber un boom del jazz, ¿no? Entonces había muchos bares donde se empezaba a escuchar jazz, ¿no? Estaba el Neblinas, estaba, Ujú. ¿cómo se llama el bar que está en Plaza Constitución? El de como estilo Harry. Nueva Orleans, el Harris. Entonces había como muchos lugares que empezaron a darle como esta exposición a la música, porque obviamente pues la escena musical nocturna, se puede decir, pues estaba dominada pues, principalmente por el rock, ¿no? Entonces, Y por los trovadores. y por los trovadores en esa época, exactamente. Sí, era una época también de mucha trova en Querétaro. Ujú. Sí, Actualmente, ¿cómo ha cambiado eso? Porque obviamente empezó a haber esto, o sea, como mencionábamos, empezaban a haber como estos lugares de jazz en la ciudad, pero también empezaron a abrir como muchos festivales, ¿no? Entonces, ahorita, eh, ¿cómo ves esta escena del jazz en México? O sea, que sé que en Ciudad de México es un poco más fuerte, ¿no? Tienen bares muy conocidos de jazz, ¿no? Es el 5, el Jazzplan, donde casi siempre estás tocando. Pero, ujú. ajá, como qué tipo ¿cómo está la escena actualmente? ¿Cómo ha crecido este interés? ¿O no ha crecido? Yo siento que ha crecido mucho y me doy cuenta porque cada vez hay más gente interesada. Bueno, primero creo que donde uno se empieza a dar cuenta es que hay más músicos de jazz, ¿no? O más músicos interesados en tocar jazz. Sí. Luego, como hay más músicos, se van abriendo más espacios. Entonces, si antes había dos, ahora hay 5 lugares para tocar, ¿no? Este, y luego ahora empiezo a ver como gente que, que es aficionada al jazz, ¿no? Y va a escuchar música. Ya no es de que, me gusta el jazz y quiero tocarlo, porque es casi siempre lo que pasa, ¿no? Ujú. Te gusta y quieres hacerlo. Y cada vez hay más personas que es como, bueno, a mí me encanta escuchar jazz, yo me dedico a otra cosa totalmente, pero cada fin de semana quiero ir a un concierto de jazz, ¿no? Y los ves seguido en los conciertos, ¿no? Sí. Entonces, siento que está creciendo mucho, creo que es un buen panorama. También está padre que mucha gente tiene la oportunidad de salir al extranjero y como que, pues ver un poco más como, o tener unos panoramas más claros de cómo funciona esta música a nivel mundial, ¿no? Porque aunque es música eh, americana o estadounidense, Ujú. este, ya es algo que, o sea, por la naturaleza de la música, creo que es ya algo mundial, ¿no? O sea, hay gente de todo el mundo tocando muy, muy bien, ¿no? Y también, pues mezclas con música tradicional de cada lugar. Entonces siento que es una música que se presta para que sea algo global, universal, Ujú. que pues obviamente con música regional es difícil de que suceda, ¿no? O sea, como que es difícil, eh, mm, pues que tenga como este interés mundial en tocar cierto tipo de música, ¿no? Sí. Creo que el jazz pues da eso, ¿no? Y también por la naturaleza de que pues tocas con gente diferente todo el tiempo,
puedes fácilmente, o sea, llegar a cualquier lugar y tocar con gente, ¿no? Tienes como un lenguaje en común con esta gente, que no pasa con el rock o con el pop, ¿no? Que es, te digo, algo muy definido, ¿no? Sino que desarrollas un lenguaje en común que es el mismo lenguaje en Japón y en Europa y en Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿no? En todo el mundo. Entonces eso está bien chido. Y creo que pues el que salga gente a ver cómo son las escenas de otros lugares enriquece muchísimo la escena Nacional. nacional. Ajá. Y que también eso, o sea, también es algo difícil porque obviamente, eh, pues países de primer mundo tienen ciertas facilidades, ¿no? Entonces, el hecho de que haya mejores condiciones o una mejor escena, digámoslo entre comillas, o una escena más desarrollada, por ejemplo, en lugares como Europa o Estados Unidos, no tiene que ver, yo siento, con la capacidad musical de, de las personas. Tiene que ver mucho también con el entorno socioeconómico. Siento que parece que no, pero sí hace una diferencia el tener muchas cosas, a la mano, ¿no? Siento que es parte también como de esa cadena de procesos, si se le puede decir, ¿no? O sea, tienes músicos haciendo giras, músicos increíbles haciendo giras todo el tiempo. Y aquí en México, o sea, es mucho menos. ¿Eh? Llegan a venir, pero no estás en ese, con ese contacto como pueden estar, ¿no? Sí, Entonces, hacer música también aquí en México, ¿no? También el hecho de tratar de vivir de la música es algo complicado, ¿no? O sea, como que a la gente de fuera como que se les hace más fácil hacer un tour, ¿no? O, por ejemplo, gente de fuera venir a México, pues se les hace fácil, ¿no? Como que es barato, este, sacas unas fechas en varios lugares, ¿no? Y fácil lo armas, ¿no? Pero si tú quieres ir a Europa o a Estados Unidos, es mucho más difícil, ¿no? Primero necesitas una visa de trabajo, ¿no? Ellos no necesitan visa de trabajo para venir acá. El costo del boleto, pues para ellos se les hace fácil pagar, no sé, $1,000, pero para ti $1,000 significa un gasto importante, ¿no? ujú, Y luego también el hecho de que puedas conseguir fechas allá, o sea, digamos tú, um, como que parece, parece ser que, o sea, la música de jazz que se produce aquí no tiene el mismo nivel de allá. Entonces, o sea, ¿para qué traer a alguien de México si puedo buquear a alguien local mejor, ¿no? sí. Y aquí parece que todos los que vienen de fuera son mejores. Y no es cierto. Hay mucha gente que viene y hace tours y hay mucha gente que toca mucho mejor aquí. Entonces, es algo muy complicado. Sí. Tú, por ejemplo, que has tenido la experiencia de ir a otros países como Canadá o Suiza a tocar jazz, ¿cómo sientes el jazz allá? O sea, sí, tú dices que hay como a veces algunas diferencias o sea, ¿notas algunas diferencias más bien como regionales en el estilo o realmente se respeta mucho como la estructura, si se puede llamar así, del jazz fuera? Y también esto es importante que menciones porque alguna vez platicando de cuando habías ido a Canadá, pues te tocó justo esta experiencia, ¿no? Como de que no sabían acerca de que había jazz en México, ¿no? Entonces no sé si quieras platicar un Ujú. poquito como de esto. Sí, pues eh, me tocó estar en una jam session y nos apuntamos para tocar. Y Ujú. cuando vieron que queríamos tocar, como que dijeron, oye, pero sí sabes que es de jazz, ¿verdad? ¿Sí tocas jazz? Así como, no.
no tocamos nada que no sea jazz. Así como, sí. Y me acuerdo como que sentí cierto, como una cosa como por ejemplo los principales que estaban en el escenario, como que dijeron, ay, no quiero tocar con él porque seguro va a ser un desastre, ¿no? Mm, Como que dejémoslo tocar, pero que se suba alguien más. sí. Y cuando empezamos a tocar, todos se sorprendieron porque la verdad es que yo creo que por la experiencia que tenía en ese momento, sí tenía, digamos, pues más, más tablas que muchos de los músicos que estaban ahí, ¿no? Ujú, Entonces como que se sorprendieron así de wow, ¿no? Así como un ujú. mexicano tocando jazz, es como, no, ¿Qué está pasando ¿qué está aquí? pasando? Y ya después era de que, no, no, toca otra, no, oye, toca conmigo, no, ¿hasta cuándo vas a estar acá? Y así cambia todo Sí, totalmente, ¿no? Este, y pues sí, sí se me hizo raro y sí siento que tiene que ver con esto que estaba diciendo, ¿no? Como sí. así, ¿no? Como que allá no hay música de jazz, ¿no? Y también me di cuenta de que, por ejemplo, yo nunca me he sentido como tan cómodo con la música latina, o sea, como que hay muchas personas que tocan Latin jazz aquí, y a mí se me hace muy complejo y nunca me he especializado en eso, pero por ejemplo fui a Canadá y los veía a ellos tocar y decía, es que esto no está, o sea, aunque yo no me especialice en esa música, tengo una mejor noción de cómo funciona en cuanto a ritmo y en cuanto a cómo se debe de sentir Ujú, que ellos que están lejos de eso, ¿no? ujú, Y siento que también nos pasa a nosotros, por ejemplo, esta cuestión mucho de swing en el jazz, ¿no? Que es como el feel que debe tener la música. sí, Y yo siento que como nosotros no estamos expuestos a la misma música que, por ejemplo, la comunidad afroamericana está expuesta, no ujú, tenemos ese mismo toque, ¿no? Aunque lo escuchemos en los discos, nos cuesta mucho como asimilar cómo se debe de sentir y cómo debe de sonar. Tiene mucho que ver como cómo se siente y cómo suena, ¿no? Y aquí siento que es muy difícil que suceda porque no estamos como empapados de esa música o de esa cultura que ellos sí, ¿no? sí, Entonces ahí sí sentí, por ejemplo, bueno, no, lo sentí más como tocando con gente que viene de allá, que he tenido oportunidad de tocar con, con gente de muchos lugares y a veces cuando vienen a tocar, como que entiendo muchas cosas, como que, ok, así era, ¿no? Como que la cuestión de la experiencia siento que es muy importante para mí, ¿no? Últimamente estuve tocando música brasileña con, sí, con gente precisamente de Brasil y también es otro rollo, ¿no? O sea que los gringos tocando música brasileña tam- tampoco funciona, ¿no? También, mm, o los europeos, les cuesta muchísimo. Y yo, aunque no estoy cercano, digamos, a la música brasileña, como que esta cultura latina y los ritmos latinos y toda esta música latina alrededor mío hace que la pueda entender mucho más rápido, ¿no? sí, Y no es que no podamos entenderla, no es que nosotros no podamos entender el swing o ellos puedan entender los ritmos latinos o la música brasileña, sino que es un poco, o sea, el tramo es un poco más lejano, ¿no? ujú, Pero, por ejemplo, tocando con ellos, este, como que entendí muchas cosas, es como, ok, así es, ¿no? Pero es mucho de la experiencia, de estar ahí con sí, ellos, este, y pues obviamente cada vez me siento más cómodo, pero sí siento que tiene que ver con esa experiencia. Y creo que yo he tenido como oportunidad de tener muchas de esas experiencias, tanto tocando música brasileña, como tocando jazz, como tocando, pues,
jazz contemporáneo, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, sí siento que este año que fui a Suiza y que vi mucha gente de muchos lugares, siento que el nivel es bastante alto, pero digamos que, por ejemplo, aquí hay gente tocando muy bien, así, gente increíble que va a otros lugares y sorprende, ¿no? Siento que también mucha gente como que se sorprendió como de la manera en que tocaba. O sea, me acuerdo que mucha gente me decía, me gusta mucho cómo tocas, ¿no? O como que, o sea, como que tú eres de mis favoritos, ¿no? Sí. Entonces era como, ok, está chido. Sé que en un escenario a nivel mundial, como un escenario estándar a nivel mundial, pues puedo hacer un buen trabajo, ¿no? Ujú. Claro que ya, o sea, hay un nivel bueno mundialmente y hay gente que está por encima, ¿no? Que ya es la gente que destaca y que, pues sí, ya está a otro nivel, ¿no? Que la idea es como tratar de llegar a ese nivel, Sí. este, pero sí, por ejemplo, el nivel mundial es bastante alto, como que todos tienen muchas capacidades, todo suena bastante bien y aquí en México el nivel en general es bajo, ¿no? Hay gente que destaca, o sea, digamos, como que es más homogéneo el nivel en, por ejemplo, en Europa, ¿no? Como que todos están aquí y México está acá abajo, Ujú. pero dentro de estos músicos mexicanos hay algunos que están arriba de este De la media nivel europea. como de la media europea, pero son pocos, son muy pocos, ¿no? Pero en general, como que la exigencia y el nivel, pues sí es mucho más bajo. Y tiene que ver con esto, con esta cuestión, este, Sí, pues, con lo que de tener, comentabas, cultural, de dinero, de económica, de situación del país, uh-huh, sí, de toda esta sí, sí, parte. sí. Pero como tú mencionas, pues sí es una parte de inculturizarse, ¿no? O sea, pues poco vas a entender o poder traducir una música, sobre todo que tiene cierto regionalismo, si no estás involucrado culturalmente con esto, ¿no? O sea, puede ser que técnicamente puedas ejecutar esta música, pero sí hay una parte cultural y genética dentro de lo que le tienes que imprimir a la interpretación, ¿no? Y esa es la parte que a veces pues no entienden, ¿no? Tal vez nosotros no entendemos de Sí, algunas culturas y ellos no entienden de nuestra propia cultura, ¿no? claro, Y como bien dices, pues también es importante ahorita pues aprovechar tal vez el boom, ¿no? Y aprovechar esta parte de que hay un interés como para buscar esta homogenización del nivel, pero más hacia arriba en vez de seguir como en el mismo, ¿no? Pero pues eso va a depender mucho de pues de los músicos que llevan en la escena un buen rato. Yo estaba viendo que estabas dando masterclasses de jazz, entonces pues eso ayuda mucho, ¿no? Para empezar sí, como a poner a todos en la misma sintonía. En este sí. sentido, por ejemplo, ahorita que mencionabas la gira era con Elio, ¿va? Y con Alex, la Ujú, de Brasil. sí. O sea, yo te iba a preguntar exactamente cómo te habías sentido así con estas colaboraciones internacionales? Ya nos platicaste un poquito más, pero me gustaría que me platicaras un poquito más como de tus otros proyectos, porque vi que tenías un trío, que era literal Benjamín García Trío, pero aparte haces Ujú, otras colaboraciones sobre todo en trío, ¿no? Con muchos músicos y vas mucho a sí. festivales y eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se dan estas colaboraciones? ¿Son solo colaboraciones, son proyectos o simplemente son tours como aislados de, bueno, nos juntamos, vamos a hacer una gira y pues ya luego vemos si hacemos algo más después? Sí, bueno, con gente internacional por lo general estoy acompañando como proyectos. En el caso, por ejemplo, de Elio Alves y Alex Couts, pues es como, como que ellos tocan mucho juntos, ¿no? Entonces, este proyecto era como de tocar música de Elio y música de Alex. Y también, pues, música de jazz brasileño, si se le puede decir así, porque tampoco era tradicional brasileño. Este, entonces, en esos casos sí es como estar preparado para la gira y ya, luego lo que sigue, ¿no? Y con gente local, pues
hay, hay algunos proyectos que son proyectos como Torus o como Jab, y, y hay otras cosas que están también tomando forma, ¿no? O sea, también estoy acompañando muchos otros músicos. De repente, bueno, también hay otro proyecto, por ejemplo, Aarón Flores Trío, también es un proyecto de Aarón que está muy definido. Y, pero como hay algunos proyectos definidos, también hay otros que es de que de repente te juntas con alguien a tocar y solo sucede una vez y también está padre, ¿no? Entonces como que hay un, un, este, un panorama muy amplio en ese sentido, ¿no? Y a veces es difícil explicarlo. Eh, y en cuanto a mi trío, o sea, siento que todavía estoy pensando, estoy planeando como qué es lo que quiero hacer con ese trío. Sí quiero tocar con este trío que es con Emilio Reina y Juan Ale Sáenz. Y lo que me gusta de ellos es que están muy abiertos a esta experiencia de la música, ¿no? Que te comentaba anteriormente, ¿no? Que podemos tocar música original o podemos tocar un tema tradicional de jazz, Ujú. pero sé que siempre va a ser diferente. Sé que ellos están proponiendo, sé que están escuchando, sé que estamos buscando algo en conjunto, ¿no? Que muchas veces también lo que pasa en el jazz es como que sabes cómo tienes que tocar y cómo tienes que acompañar y de repente esta cuestión como de estar escuchando atentamente lo que está sucediendo no sucede y pues como que cada quien toca pues lo que tiene que tocar y suena como a grupo de lobby de hotel, ¿no? Que eso es justo así lo que el jazz que detesto y que mucha gente seguramente dice, ah, jazz, se imagina eso y dice, no, no Ya. me gusta, ¿no? Entonces, yo trato como de alejarme de eso, ¿no? Como que no lo veo, no, ni siquiera lo veo tanto como jazz y de hecho ni siquiera me gusta tanto como catalogarlo como jazz por eso mismo, ¿no? Porque tiene como una connotación de cierto tipo de música, ¿no? Y también históricamente pues tiene una connotación racial que no está tan chida Mm. y entonces, no sé, me gusta más como pensar como en música y música de improvisación. Y yo estoy muy abierto como a todo tipo de música y todo tipo de músicos. Y de repente, por ejemplo, con otros amigos, con Fede Sánchez y Jorge Servín, de repente tocamos como esta música de improvisación, Ujú. pero es una rola de Bad Bunny, ¿no? O una rola de Ariana Grande. Entonces es como tocar como la rola que está ahí, pero improvisamos y proponemos también. También me gusta mucho ese trío, porque es eso, ¿no? Tomar elementos de una canción y explorar, ¿no? Ver qué sucede, ¿no? Y está súper chido eso, ¿no? Como que se me hace muy chido también que son músicos que están abiertos como a tener este panorama muy amplio, ¿no? De poder escuchar reggaetón y jazz, ¿no? Sí. Y jazz de todo tipo, ¿no? Y siento que tiene que ver con una personalidad y tiene que ver con los músicos que a mí me gustan. Siento que tienen esa, pues esa apertura, ¿no? Y por Ujú. eso siento que podemos como crear cosas en Sí. conjunto. Eso es como mucho lo que busco. Entonces, no sé, ese es mi viaje con mi trío, ¿no? Como que eso es lo que busco. Lo que buscas. Y justo, ¿no? Es como este tipo, el otro día también estaba escuchando un podcast donde mencionaban justo esto, ¿no? O sea, tener este abanico, este espectro musical de diferentes estilos, pues te da también ciertas herramientas para tomar de un lado o de otro y irlo acomodando a tu propio gusto, ¿no? Entonces, no vas como encasillándote en un género, sino vas como también innovando en el otro, ¿no? Pasa mucho en ciencia y aquí viene mi parte ñoña. El otro día estaba hablando también con alguien en un podcast de que muchas veces también pasa esto, ¿no? Que como que te especializas en algo, ¿no? En química, en alimentos, ¿no? Pero luego no tomas elementos de las otras químicas, ¿no? Porque sientes como que ese es tu área, ¿no? Y así, y ya te das cuenta que puedes aplicar técnicas de otras áreas a tu área, ¿no? Pasa un poco, creo, con la Ujú. música igual, ¿no? O sea, entre más te abras a estas colaboraciones o estés abierto más a hacer
como involucrar todos estos sonidos o mezclar todos estos sonidos, pues te da pues una versatilidad diferente, ¿no? Y lo que mencionabas, yo no sabía y no pensaba que todavía siguiera vivo el proyecto era el mismo que tenías de que hacían covers, pero los hacían yaceados, o bueno, les cambiaban totalmente el ritmo y hacían como una versión de una canción en otro estilo totalmente diferente, o este es otro proyecto. No, es otra cosa. Es Ah, ok. totalmente distinto. Sí. Porque también en algún momento estabas involucrada como en eso, ¿no? En ese proyecto. ¿Tú dices de los cacles o de qué? Sí, sí, sí. Sí. Pero eso es Bueno, no, esa diferente. era otra cosa. Sí, ese era como, digamos, o sea, sí era ese concepto, como de tomar una rola de ranchera y hacerla como pop, ¿no? O, Sí. no sé, cambiar. Era como un juego. Y también era más como un show, Claro. como, Más como cómico, como musical. cómico musical. Ajá. Pero era como un show estructurado y no tenía nada que ver con improvisación, ni tenía nada que ver con jazz tampoco. Cierto. Era, pues sí, como más como un show, eh, un espectáculo. Un espectáculo. Pues sí. Ujú. Y en ese sentido, bueno, hablando de esto de fusiones de sonidos, de música, de diferentes cosas. eh, bueno, antes de pasar a eso, esta parte de las colaboraciones con demás gente, pues obviamente nunca ha desembocado en alguna grabación, ¿verdad? O sea, nada más son colaboraciones, son 2 giras, pero no hay un producto para escuchar después, ¿o sí has grabado con estas colaboraciones con las que sales a festivales o de gira? Pues de hecho sí, por ejemplo, hace unos años toqué con un pianista que se llama Tabor, que es de Estados Unidos, de Nashville, pero también estuvo viviendo en Nueva York, Ujú. y con un baterista que se llama Jonathan Barber. Tocamos a trío, estuvo increíble, y tocamos un solo día, ¿no? Pero Sí. hubo como mucha conexión. Y para uno de mis proyectos, que se llama Púrpura contra el Mal, está, por ejemplo, de invitado Tabor en uno de los tracks, ¿no? Ah, qué bien. Entonces, creo que esas colaboraciones están chidas, ¿no? No necesariamente más, y luego como que se van haciendo como este tejido, ¿no? De conexiones y de colaboraciones, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, con él, con tenemos unas grabaciones a trío con un pianista que se llama Santiago Bosch, que es amigo de Juan Ale de Boston, y vino unos días a motivos personales y estuvimos tocando. Y esa vez, por ejemplo, no hicimos nada de conciertos o giras, pero hicimos unas grabaciones, ¿no? Unos videos y Mm. pues no sé, eso también está chido. Siento que también mmm, mucho de la música no necesariamente tiene que ser mmm, un producto, ¿no? O sea, como que está chido eh, poder diferenciar entre, entre esa experiencia, ¿no? De tener experiencias personales o tener proyectos personales como esto de Santiago, que están los videos ahí para quien lo quiera ver, Ujú. pero no es como un producto de que queremos que se venda o queremos que se escuche Sí. o queremos que esté en las playlists de Spotify, sino es algo diferente. Siento que está chido poder tener eso muy claro, ¿no? Como eh, qué, qué es lo que quieres de cada proyecto, ¿no? Sí. Porque te digo, esta música es muy social y a veces es solo para ti y para, digamos, a veces en algunos conciertos que no se vuelven a repetir y no hay grabación y no hay nada, es algo íntimo entre los músicos y la gente que te está escuchando, ¿no? Ujú. Y a lo mejor fue así el mejor concierto de la historia, pero no hay nada documentado, ¿no? De eso. Y eso también está chido, o sea, es ese momento y ya, se fue, Sí. ¿no? Le da un cierto valor y una cierta, pues no sé, como esta parte invaluable, ¿no? Del momento. Entonces,
Sí, Y, totalmente. y también siento que a medida de que la gente te va conociendo, pues también se involucra más y disfruta este momento. Es un momento, como dices, muy social, ¿no? Es muy personal entre la gente con la que estás tocando y el público que está ahí, ¿no? Entonces, Ujú, son como, el valor agregado sería más bien la experiencia más que llevarte como la canción para después, ¿no? Te llevas ujú. como el valor Sí, del totalmente. momento y tú como músico el valor de la experiencia de colaborar con esa gente, ¿no? Claro. Entonces, pues lo que también había visto mucho es que, justo de lo que hablábamos, ¿no? De ser versátil y de que tú estás abierto a todo tipo de música. Tienes también muchas colaboraciones, no solo de jazz, tienes colaboraciones de funk, tienes colaboraciones de hip hop, tienes colaboraciones de otro tipo de música. ¿Cómo mantienes estos proyectos frescos, no? O sea, también supongo que son proyectos temporales y más de colaboración, más de momento. Y Ujú. como lo mencionamos hace rato, ¿no? Como de que si tomaste el boleto, pues lo viste y si no, pues ni modo. Pero, ¿cómo mantienes esos frescos, no? O sea, ¿cómo te mantienes como versátil entre el jazz, entre el funk, entre tal vez estos otros ritmos, ¿no? O sea, ¿y qué diferencia encuentras con tus colaboraciones en jazz, por ejemplo, en jazz clásico puro, así? Pues, bueno, primero, pues el estilo, ¿no? Y luego, segundo, la experiencia. También grabar cada tipo de, como lo que decíamos, ¿no? Cada género se graba diferente, ¿no? Entonces, es una experiencia diferente, es una experiencia trabajar, pues, con un productor, ¿no? Que te dicen, pues, esta es la visión que tengo y tienes que seguir su visión. O trabajar como con el grupo y tratar de encontrar una visión con el grupo. Ujú, Y yo, como lo mantengo, pues es tratando de estar preparado, o sea, tratar de practicar, tratar de tener cosas técnicas eh, resueltas, ¿no? ujú. Cosas de tocar a tiempo, tocar afinado, tratar de tener como un buen criterio. Y eso también tiene que ver con escuchar música, trato de escuchar mucha música. Trato de involucrarme también en proyectos en los que yo sé que puedo aportar algo, ¿no? Porque si me llaman así para grabar salsa, yo no sé nada de salsa, ¿no? O sea, ¿yo qué voy a estar haciendo ahí? Roja o verde. ¿No? No, no es cierto. O sea, digo, siento que también hay que tener algo de respeto por la música que vas a tocar, ¿no? O sea, siento que sería irrespetuoso que yo fuera a tocar salsa, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé nada de eso, no conozco repertorio, no es música que escuche. Siento que podría tocarlo, sí, pero tendría que clavarme un rato a escuchar música, a aprenderme canciones, ¿no? A transcribir líneas de bajo, que son cosas que hice con la música de funk o con rock, pop, con jazz, ¿no? Que sí me he metido un clavado a todos estos géneros y por lo tanto me siento capacitado para poder hacerlo, ¿no? Entonces Sí. siento que es algo importante, ¿no? Como darle ese respeto, porque también, no sé, puede ser esta persona que dice, sí a todo, sí esto, sí el otro, pero, pero, pero también ahí se ve la calidad, ¿no? O sea, te digo, no puedes hacer todo, es muy difícil. Tienes que dedicarle mucho tiempo a aprender un estilo de música muy bien y te digo, o sea, hay gente que sí tiene una genialidad y puede tocar todos los géneros muy bien, ¿no? Y los hay, sí hay músicos así, pero en general es muy difícil. O sea, si lo quieres hacer bien, te toma mucho tiempo, ¿no? Es un proceso mental mm, que necesita tiempo, Ujú, paciencia. sí. Era un poco lo que hablábamos de la inculturización, ¿no? De los ritmos latinos, por ejemplo, con los americanos. Pues lo mismo, también entre estilos, pues te tienes que inculturizar un poco entre el ritmo que no conoces, ¿no? O sea, si no tocas salsa, no consumes salsa, pues
difícilmente vas a poderle imprimir ese sello, ¿no? Que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Claro, totalmente. Y pues ahorita tenías un proyecto o sea, me llamó mucho la atención y te quería hablar de este proyecto porque justo viene un poco con esta parte de tus proyectos de funk, de jazz y de tomar como elementos del jazz. O sea, finalmente tu música base ahora sí que el lugar feliz es el jazz, ¿no? Pero en Torus, por ejemplo, noté mucho que metías este jazz, pero aparte lo hacías rock y aparte se mezcla con el hip hop y todo esto. No sé bueno, no sé si quisieras platicarnos un poquito de esto. ¿Cómo lograste esta mezcla entre que se oiga jazzeado? Porque realmente el bajo es el que se oye jazzeado, o sea, lo demás es como diferente, ¿no? Hasta rock, o sea, es rock. Obviamente la voz, las canciones que tienen letra, pues es hip hop. Entonces, se me hace una interesante mezcla de estilos, ¿no? Y que aparte sí convergen de una manera, pues bastante agradable al oído, para ser sincero. Sí. Pues ahí sí siento que quien lo logró muy bien fue Cristian Valderas, que es el pianista, y que él es el que compone casi todas las rolas. Y bueno, también Aaron Flores, que es el guitarrista, y Enrique Nativitas, el baterista, ¿no? Que en realidad Torus era ese trío, era teclados, batería y guitarra. Y ellos empezaron a tocar como esta música original y se empezó a dar como esta mezcla entre el rock, el jazz y el hip hop. Y fue ahí donde Eric el Niño empezó a añadir pues la parte del hip hop, bueno, el rap, Ujú. y yo pues la parte del bajo. Pero eh, siento que ya era un proyecto bastante consolidado cuando yo llegué. Y sí siento que tiene que ver mucho con nuestra, eh, con nuestra experiencia de cómo crecimos todos nosotros alrededor del jazz. O sea, como que terminamos tocando jazz, pero venimos de escuchar rock, de ver MTV, ¿no? Ujú. De crecer como en eh, pues, eh, en este periodo de tiempo en México, ¿no? Eh, de escuchar también hip hop. O sea, siento que tiene que ver mucho con todo lo que escuchábamos nosotros en la adolescencia y todo el jazz que escuchamos después, y de convivir mucho en la carrera. Siento que son como esos puntos en común que hicieron que se diera así este proyecto, ¿no? Porque todos escuchábamos así que Korn y Deftones y escuchábamos pues no sé, mucha música en común Ujú. y pero sí siento que quien mejor lo logró fue Cristian porque él es el que puso como digamos las bases de la composición y Ujú. muchas de las líneas, por ejemplo, que toco las escribió Cristian, ¿no? Ok. Entonces, ya, o sea, como lo que está eh, muy definido es como parte de la composición y luego lo que va cambiando pues ya es parte de la improvisación, ¿no? Pero sí siento que este viene de la composición. Sí. Ujú. Que este proyecto, la verdad, tiene esta particularidad, ¿no? Lo que mencionábamos de ser una fusión entre 3 o 4 estilos, porque también había una colaboración con Myron Glassberg, que también le mete como ondas de soul. No sé, Ujú. entonces es una cosa muy, muy interesante como de escuchar, se los recomendamos. Sigue el proyecto en pie, ¿verdad? De Toru. O sea, sí, sigue Sí, existiendo. o sea, Porque ya es viejo, ha ¿no? sido Ya más tiene lento porque, 2013. pues sí, por ahí, ajá, sí. Perdón, te interrumpí, iba más lento. O sea que ahora es un poco más lento porque cada quien está involucrado en muchos proyectos, tanto personales como de otras personas. Entonces a veces es difícil como
mantener como algo constante, pero ahí está. Y bueno, eso yo creo, esto estará para otro podcast, si te animas. Porque no hablamos, Sí, no hemos hablado un poco de los diseños, pero en esta banda tú diseñaste también mucho del diseño de la banda es tuyo, ¿no? sí, bueno, Toma- todo. Tomaste arte urbano y todo, sí, se nota. Tiene tu sello. Pero de Sí, diseño creo que tendríamos todo un podcast para hablar de diseño porque que viene muy de la mano, ¿no? Lo que mencionábamos, ahora sí que retomando el SAS, pues toda esta parte como de música y diseñar tu brand o pues sí, no el brand, pero pues todo lo alrededor, toda la onda de la banda, toda la parte visual, pues como que también te he ido acompañando a lo largo de tus proyectos, ¿no? Sobre todo de tus proyectos como, no de jazz tanto, pero como este tipo de proyectos, ¿no? Y ahora sí que del proyecto pues principal que tienes, que es Jab, pues platícanos un poquito. Este es totalmente diferente. Este sí, a ver, tal vez yo estoy ignorante, ¿no? Y no sé, pero a mí sí se me hace como una onda más indie sync, o sea, que una onda más jazz. Como que aquí sí te desligas un poquito de esa parte y te gusta más como experimentar con estos sonidos más de sintetizadores y esto, ¿o no? sí, totalmente, sí, totalmente. De hecho, como que mucho tiempo quisimos salirnos como de este circuito de jazz con ese proyecto, pero es de esos proyectos que no tienen un espacio, ¿no? Que los jazzeros dicen, esto no es jazz. Ujú. Los poperos dicen, esto no es pop. Los rockeros dicen, esto no es rock, ¿no? Entonces, como que no está en ningún lugar porque como que la cuestión de, sí, como de, se le puede decir como de los valores de cada música, Sí. no, no está bien representada, ¿no? Entonces, de repente, pues hay solos y la gente que toca rock dice, ah, pues esto es jazz, ¿no? Pero yo no lo Ujú. veo como jazz. Y de repente, pues hay cosas muy definidas y alguien dice, no, pues esto es pop. Y pues, o sea, sí, siento que tiene un poquito de cada una de las cosas, pero no sé, hasta a mí me cuesta trabajo definirlo, como que no estoy pensando en que encaje en este, en alguna etiqueta, sino yo de repente solo estoy pensando en música y la gente dice, ah, es que esto es esto. Pues bueno, está Ya. chido. Si para ti es eso, está bien. Entonces, como que ya dejamos de pelearnos un poco con eso. Ujú. Y principalmente, pues el proyecto, pues es son composiciones de Jenny, ¿no? Y sí, es una estructura muy de canciones de pop. Ujú. eh, Pero la música sí es tuya, ¿no? La mayoría. pero sí, entonces de muchas otras cosas, ¿no? Algunas no, o sea, digamos que mm, hay como dos o tres rolas que la música es mía y la letra es de Jenny, pero casi todo es música de Jenny Y y letra letra de de Jenny. Jenny. Y yo lo que hago es, ajá, y yo lo que hago es como la producción musical y como tratar de dirigirlo hacia un concepto, ¿no? Sí. También te encargas de Pero la la parte de música, imagen. Ah, perdón. sí, también, sí, Sí, sí. Pero la música en sí es de Jenny. es Ujú. de Jenny. Las Ok. canciones son de Jenny. Pues yo le puse así como Sync Indie porque justo, ya te estaba hablando mucho de los podcasts pasados. Es que es el resumen. Pero Ujú, estaba hablando con Elizabeth justo en el otro podcast que se llama Make Ruido. Nos tocó hablar de Moenia. ujú. Entonces, Moenia creo que tenía una onda de esto Ajá, de que tampoco encajaba con los poperos, no encajaba con los rockeros y no encajaba con los de electrónica porque no era ni una ni la otra, ¿no? Y le ponían como synth pop, así le llamaban, ¿no? Por los sintetizadores y pop. Y yo ahora que estaba preparando el podcast, me puse a escuchar las canciones de Jab y me vino a la cabeza eso y dije, wow, esto es como un sync indie. Porque es como esta onda de sí, sintetizadores, pero súper indie, ¿no? Así como que no es pop, no es rock, es como bien indie, así tal cual, ¿no? Pero pues bueno, como tú dices, sí, sí, o sea, es lo bonito de la música, es como esta interpretación, ¿no? O sea, que no encajas como, o sea, que no encajarla como en un género, ¿no? Sobre todo este tipo de música que busca como también salirse un poco de la caja, ¿no? Entonces,
pues más bien ahí es lo que buscas es un poquito Sí, como esta parte de ver qué le provoca al espectador, ¿no? sí. De hecho, esto que dices siento que es como lo más acertado. O sea, como que sí siento que, que se puede relacionar fácil con esto, ¿no? De synth indie, porque sí, o sea, sí es, ¿no? O sea, que también lo que a mí me cuesta con las etiquetas es como decir algo y te imaginas, es que va a ser así o va a ser tal, ¿no? Ya. Pero de qué es, ¿no? O sea, Sí. ¿Por qué en especial en este creo proyecto que no ha te... sido No... la descripción más acertada que me... Lo más acertado que has hecho en todo el maldito podcast. Así yo así de, bueno. No, está bien. Pues, porque en este proyecto especialmente o sea, le tienes como, porque bueno, o sea, tienes un chorro de proyectos, estamos de acuerdo, ¿no? Tienes tríos, tienes colaboraciones, tienes tu propio trío, y justo tu propio trío quiere jugar con esta parte, ¿no? De la improvisación y de encontrar otros ritmos ahí como más, pues conocidos, no sé, jugar con todos esos elementos. En este, ¿por qué la etiquetan? La etiqueta, ¿no? Como que lo quieres mantener muy también como en ese lado personal también, o simplemente porque no importa si encaja o no encaja, es algo que te gusta hacer y ya está. Sí, siento que no importa si encaja o no encaja. Yo, como estoy abierto a toda la música, a veces no, o sea, siento que las etiquetas te obligan, o sea, las etiquetas son para consumir, ¿no? O sea, Mm, tú eres rockero, te tienes que vestir como rockero. ¿Qué es lo que escucha un rockero? ¿Qué es lo mm, que no escucha, ¿no? ¿Qué es lo que el mm, rockero dice? Esto está horrible, ¿no? mm. El reggaetonero, lo mismo. ¿Cómo se viste un reggaetonero? ¿Qué es lo que consume? Ya no. ¿Qué es lo que dice? Esto está horrible, ¿no? Y a mí Mm, todas esas cosas se me hacen muy de hueva. Entonces, no sé, a mí me gusta la música y no me importa si es reggaetón o es rock o es pop o es jazz, porque de todos los géneros hay música horrible. Así hay a veces, o sea, no sí. sé, hay música tan horrible de jazz que digo, entiendo por qué a la gente no le gusta el jazz, ¿no? Ujú. Entonces, hay música, solo hay música buena y hay música mala. Entonces, el hecho de como de tener en la mente un género para venderle a la gente, creo que mi, mi meta no es vender. Sí, mi meta no es vender. O sea, sí es parte de lo que me mantiene vivo. Sí quiero tener un producto que se pueda vender, pero mi meta no es decir, voy a hacer tal porque se va a vender. Sí. Entonces, no me importan las etiquetas por eso. Solo quiero hacer música que me guste y que tenga los valores que yo busco y nada más. Entonces, por eso no me gusta mucho pensar en las etiquetas. Wow. Pues yo creo que con esta buena reflexión de las etiquetas, me gustó mucho esta parte que dijiste, las etiquetas son para consumir. Y sí, o sea, me acuerdo, no sé, obviamente por mi carrera, me imaginé las etiquetas de los alimentos, ¿sabes? Cuando preparas un alimento en tu casa no lo etiquetas, porque no lo vas a vender, no, o sea, tú te lo preparas para ti, lo disfrutas, lo compartes con la gente que está en tu casa o que invitas a tu casa, pero no lo vendes, ¿no? O sea, y si tú vas a consumir un alimento en el súper, pues tiene una etiqueta para que lo compres, ¿no? Entonces, no sé, como que me checó un poquito esta parte, no sé si Mm, sí, está la metáfora también un poco desviada, pero me gustó. Y pues nada, pues muchas gracias por aceptar la invitación aquí al podcast. Espero nos acompañes en otro episodio para hablar un poquito más del diseño. El diseño también es una parte muy importante de tus proyectos y aparte es una parte que ahorita la estás rompiendo especialmente en el diseño. O sea, tanto que creo que se ha vuelto igual que la música, ¿no? Importante ahorita la parte tal vez. Entonces, si te animas, pues ya está, armamos otro de seguro. diseño
Y pues Seguro, muchas gracias, sí. hermano. Te lo agradezco. Traemos la misma gorra por alguna Sí, razón. Porque por alguna razón. por Gracias. alguna razón llamado 30 años de amistad. Entonces, Sí. güey, muchas gracias, güey. Muchas gracias por No, aceptar la invitación. La verdad estaba nervioso, güey, porque pues que tú sí eres famoso, güey. Entonces yo dije, no. Dije, no, vale, madre. A ver qué me pasa. no, Pero pues sí, gracias. Gracias también por invitarme. Estuvo chido. Estuvo qué chida la bueno. plática. Qué bueno que te gustó. Pues bueno, gente, pues con esto nos despedimos. Ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales como Just Gente en YouTube, en Spotify. Por ahí busquen los episodios. Recuerden que tenemos otro podcast que se llama Make Ruido, donde hablamos de festivales, de bandas y de música. Ese podcast es con Elizabeth Juárez. Tenemos otro podcast que se llama Sobremesa con Claudia Páez, donde también hablamos de temas de interés. Entonces, ¿sabes qué? Estaría bueno que algún día le cayeras un Make Ruido también, que hablamos de grupos, estaría ¿Seguro? bastante cool. Me late. Pero bueno, sí, güey, estaría bueno, no lo había pensado hasta ahorita. Pero bueno, muchas gracias, gente, muchas gracias, Benjas, nos vemos hasta la próxima.